¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión. Le damos gracias a Dios por la bendición de poder estar reunidos en el nombre de Jesús para alabarlo, para bendecirlo y también para poder recibir la palabra que Él ha preparado para todos nosotros en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Deseamos poner nuestro tiempo delante del Señor. Les animamos, les invitamos a que nos acompañen, inclinando su corazón delante de nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad feliz que tenemos de estar reunidos delante de ti. Sabemos, Dios, que tú tienes un propósito glorioso para nuestra vida y para este tiempo que estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir toda la unción, toda la bendición que tú tienes preparada para nosotros y que a la vez podamos nosotros expresar de todo nuestro corazón el amor, el respeto que tenemos por tu presencia. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú anhelas escuchar nuestra alabanza y queremos entregártela con todo nuestro corazón. Recíbela, Padre, recíbela, Señor. Queremos honrarte también a través de tu palabra. Te damos muchas gracias y declaramos tu bendición, tu poder sobre cada hogar que está ahora representado en este tiempo contigo. En el nombre de Jesús declaramos libertad a todo hogar, a todo corazón que esté ahora en este ánimo de reunirse delante de ti. Bendecimos la vida de todos los que estén conectados y también de aquellos que vean esta transmisión en un video diferido. Te damos gracias, Padre, por estos medios electrónicos y por la oportunidad que tenemos en este tiempo de dificultad para congregarnos en persona, que podamos contar con estos recursos que sabemos también que son producto de tu favor y de tu gracia sobre la humanidad. Te amamos, Padre. Bendecimos tu santo nombre. Amén. Amén. Pues gracias una vez más por estar con nosotros y pues vamos a alabar al Señor y lo vamos a hacer con su palabra. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, la escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y estas no prevalecen contra la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, este era en el principio con Dios, este era en el principio con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, este era en el principio con Dios, este era en el principio con Dios. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer.
todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. He escuchado y quiero decirte que junto contigo iré hasta el fin. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Traer hasta ti. Traer hasta ti. Me has amado. Padre, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo bueno, Señor, que podemos disfrutar por tu amor, por tu ayuda cada día, Señor, por la provisión que tú nos das, no solamente en aquello que es material, que es cotidiano, sino también esa provisión que tú nos has dado a través de tu palabra para la salvación de nuestra alma y para prepararnos para la vida eterna contigo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por amarnos, gracias por extender tu favor sobre nuestra vida, Señor. Lo apreciamos, lo disfrutamos, Señor, y lo agradecemos con todo nuestro corazón. Por eso te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. No te esperaste a que fuéramos nosotros gente digna de tu amor, sino que aún, Señor, en nuestras limitaciones y en nuestro pecado, tú nos amaste y decidiste amarnos. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos siempre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a continuar y ahora pues lo haremos considerando lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, no sin antes darles la más cordial bienvenida a quienes han llegado después y se han incorporado a esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente nos sentimos muy bendecidos, muy honrados de que nos acompañen. Por los últimos 6 meses, a pesar de la pandemia, estuvimos haciendo trabajos de remozamiento de la casa donde vivimos.
Y hace 2 noches me encontraba dando gracias al Señor por cada uno de los detalles que se pudieron atender, así es como surgió la idea de este mensaje para esta plática. El título es El recuento. El recuento. Sin el ánimo de ser descriptivo en exceso, creo que el recuento de esos detalles incluye los siguientes: remozamiento de uno de los muros de la fachada principal. Remozamiento también de la barda sur de esta casa, de la colindancia. Remozamiento de la columna del pasillo de la entrada. Remozamiento del vano de la puerta de acceso secundario. También cambio de 2 ventanas de la fachada principal. Cambio de los 3 tinacos de agua que tiene esta casa, con la respectiva forja de una base metálica para el de mayor capacidad instalado en la azotea. También este recuento incluye pintura de todos los muros de la fachada principal y de la barda de colindancia también. También incluye la instalación de un techo plástico con su respectiva estructura metálica en el área del garage o patio de la entrada, si lo queremos decir así. También el nivelado y colocación de piso de cerámica en esa misma área y cambio de las puertas metálicas tanto del garage como de la entrada peatonal a esta casa. Sin exagerar, teníamos cerca de 20 años esperando la oportunidad de hacer estos trabajos. Finalmente, con el favor del Señor, se logró realizarlos. El tiempo de este proceso fue como todo trabajo donde intervienen albañiles, herreros y pintores, bastante pesado por la cantidad de polvo que se generó al realizarlos y por el tiempo que llevó el rubro de albañilería, que desde nuestro punto de vista fue excesivo, pero gracias a Dios quedó bien. Y bueno, la intención es poder recibir a nuestros amigos y hermanos en la fe que gusten acompañarnos en nuestros tiempos con el Señor para considerar su palabra toda vez que las condiciones sanitarias así lo permitan. Pero al hacer este recuento de la bendición que Dios nos ha permitido con estos trabajos, el Espíritu me indicó que debía yo de hacer también un breve recuento de las bendiciones que como género humano hemos recibido de Dios a través de Jesucristo. Y a continuación les invitamos a considerar el recuento. Primero, ahora, antes de entrar en materia, debo decirles que yo sé que hay muchos más rubros que podríamos incluir en nuestro recuento, pero estos son los que Dios puso en nuestro corazón para compartir con ustedes en esta tarde. Entonces, el primero, Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo, y eso lo podemos ver en su palabra en el capítulo 31, verso 3 del libro del profeta Jeremías. Y dice así: hace ya mucho tiempo, el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno, por eso te he prolongado mi misericordia. Ahora, estamos diciendo que Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Y es que este mundo tuvo un principio, y así lo leemos en el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, dado que este mundo tuvo un principio y Dios nos ha amado con amor eterno, entonces podemos nosotros saber con toda certeza que Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. La carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 4, nos dice lo siguiente: en Él, Dios nos escogió
antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Qué glorioso saber que Dios mismo nos escogió aún antes de crear toda esta maravilla que nos rodea, que es la creación de Dios, y que podemos considerar como segundo punto de nuestro recuento, que Dios hizo su creación para nosotros. Dios hizo su creación para nosotros. La Escritura nos dice así en el libro del profeta Isaías, capítulo 45, verso 18, dice: el Señor, creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y le dio forma, el que no la creó sin un propósito, sino que la creó para que fuese habitada. Dice así: yo soy el Señor y no hay otro. Entonces aquí nosotros vemos que toda esta creación, todo este mundo que nos rodea, todo este universo que nos rodea, no lo creó Dios nada más para que se viera muy bonito, sino para que nosotros pudiéramos habitarlo. Y eso es sensacional. Es glorioso saber que tenemos un propósito de mayor impacto, de mayor trascendencia que el simple hecho de vivir nuestra vida en esta tierra. Para que fuese habitada, la creó, dice el Señor, y no hay otro. Es la firma de nuestro Dios. Llegamos al punto número 3 de este recuento. Dios se ha comunicado con el ser humano muchas veces. Y lo podemos leer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1. Es un párrafo que a mí en lo personal me gusta mucho porque nos habla del anhelo de Dios por tener comunión con nosotros. Dios quiere que estemos en contacto y en comunión con Él de una manera constante. Entonces, aquí la Escritura nos dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Entonces, lo que nosotros aquí podemos considerar es ese afán, ese deseo, ese anhelo constante, permanente de Dios, de poder hablar, de establecer comunicación con nosotros, y que en otro tiempo lo hizo a través de sus profetas, y ahora nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y es importante que destaquemos este detalle que dice: en estos días finales. Nunca como ahora podemos nosotros considerar que el tiempo del fin está cerca. Todas las cosas se están dando de una manera muy acelerada, de una manera muy precipitada en estos tiempos que, según la Escritura, desde hace 2000 años son los tiempos finales. De tal suerte que nosotros, alguien puede decir, y lo he dicho ya en varias ocasiones, discúlpenme si ya me han oído decirlo, alguien dirá: oye, pues si eso lo dijeron hace 2000 años y ya pasaron 2000 años, pues es que ya se les durmió el gallo, es porque ya no vamos a poder, ya no son finales, ya pasaron 2000 años. Ahora, la consideración que yo hago al respecto es esta: si ya pasaron 2000 años desde el momento en el que se dijo esto de parte del Señor, si ya pasaron 2000 años, quiere decir que el tiempo que estaba ya señalado como el tiempo final ya recorrió 2000 años. Y eso quiere decir que estamos mucho más cerca del cumplimiento de estos tiempos que cuando se dijo y se escribió en esta carta. Entonces, bueno, considerando lo anterior, Dios se ha querido comunicar con nosotros desde siempre y ahora lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Dios quiere tener comunicación contigo, conmigo,
con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, nuestros seres queridos. Dios quiere comunicarse con todos, pero todos tenemos que hacer algo al respecto. Dios quiere hablarnos y no podemos decir no oigo, soy de palo. Dios quiere hablarnos, Dios quiere tener comunicación con nosotros. Entonces, estemos dispuestos a que Dios nos hable. Siguiente punto de nuestro recuento. Dios se hizo hombre para rescatarnos. Ante la imposibilidad de que el ser humano pudiera cumplir con los parámetros señalados por Dios en su palabra, en su ley dada a su pueblo, Dios tomó la determinación de hacerse semejante a nosotros para podernos rescatar, dado que ninguna persona, por buena que haya sido, daba la altura, daba la estatura necesaria para poder cifrar en esa persona o en su rectitud o en su buen desempeño la salvación para el ser humano. Y entonces el Evangelio de San Juan que acabamos de cantar nos dice así: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella, por la palabra, fueron hechas todas las cosas. Sin ella, esto es, sin la palabra, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante en el párrafo 9 nos dice: la palabra, la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero, y gloria a Dios por este pero, amigos, amigas, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Glorioso evento, la palabra de Dios, Dios mismo haciéndose ser humano igual a nosotros. La carta a los Filipenses que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el párrafo 5 al 8, nos dice lo siguiente: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, de toda la gloria, de toda la magnificencia con la que Jesucristo estaba investido, la palabra, Dios mismo, se despojó y decidió venir para ser igual a nosotros, igual en nuestras limitaciones, igual en nuestras ilusiones, igual en nuestros temores, igual en todas las cosas. En lo único que fue diferente Jesucristo de nosotros, es en que Jesucristo no pecó.
Jesucristo no pecó. Y por esa razón es que en Él, puede estar nuestra completa restauración. Puede estar nuestra completa salvación. Muy bien. El siguiente punto de nuestro recuento. Dios tiene misericordia de nosotros. Recordemos que estamos haciendo un recuento de todo eso bueno que Dios ha hecho en favor nuestro. Entre otras muchas cosas buenas que Dios ha hecho. Dios tiene misericordia de nosotros y el libro del profeta Isaías en el capítulo 54 nos ilustra. Dice el verso 10, podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. Qué maravilloso saber que Dios tiene misericordia de nosotros, porque nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Y bueno, aquí hace referencia a eventos que nosotros como mexicanos sabemos bien. Dice aquí, podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas. Y nosotros le podemos dar gracias a Dios que en el mes de septiembre que acaba de terminar, gracias a Dios no hubo sismos aquí de magnitud mayor de 5 grados, que fueron los que hubieron en esos días. Entonces, gracias a Dios, porque tenemos el recuerdo de otros que han habido y que han sido demasiado agresivos, demasiado destructivos entre nosotros. Entonces dice, podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo, mi pacto de paz. Dios ha establecido un acuerdo de paz entre Él y nosotros a través de la cruz de Cristo. Siguiente punto de nuestro recuento. Dios nos limpió de nuestro pecado. Y volvemos al capítulo 33 del libro del profeta Jeremías, en el párrafo 8, donde nos dice la Escritura, los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí, y les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí y también sus rebeldías. Verdaderamente, gracias a Dios por su amor, gracias a Dios porque Él nos limpia de nuestro pecado. Los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí. Es el propósito, es el deseo, el anhelo de Dios de limpiar nuestra vida de todo aquello que nos haya impulsado en cualquier momento de nuestra vida a pecar contra Él. El deseo de Dios es limpiar nuestra vida de toda esa maldad. Y dice la primera carta que escribió el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 9, la Escritura nos dice así, y si confesamos nuestros pecados, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, ok, Dios quiere limpiarnos de nuestra maldad, pero aquí Dios nos da una condición y nos dice, si confesamos nuestros pecados, es necesario que reconozcamos aquello que hemos hecho mal delante de Dios para que Él pueda limpiar nuestra maldad. Es algo que nosotros simplemente tenemos que reconocer. Quiere hacerlo y nosotros necesitamos confesar nuestros pecados, porque recuerden que hay un sí en este párrafo que acabamos de leer, hay un sí que es condicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en este párrafo se cumple aquello que proféticamente se habla en el libro de Jeremías que acabamos de leer. Siguiente punto de nuestro recuento. Llevamos ya 6
este es el séptimo. Dios nos justificó. Dios nos justificó. Vamos a ver lo que dice el libro del profeta Job, capítulo 25, verso 4. El libro de Job. Dice así: si no, ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Nadie que haya nacido de mujer está limpio de pecado. Y bueno, esta es una consideración que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Hay muchas personas que sienten que son tan buenas que no se necesitan arrepentir de nada. Y necesitamos nosotros la conciencia de que solamente Dios nos puede justificar. En el punto anterior vimos que hay una condición que es arrepentirnos de nuestro pecado, arrepentirnos de nuestra maldad. Y aquí el libro de Job plantea esta pregunta: ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? O sea, nosotros no podemos justificarnos ante Dios, nosotros no podemos llegar delante de Dios y decir: ¿sabes qué, Señor? Lo que pasa es que hice esto porque esto pasó y porque esto otro pasó. Esto fue lo que me motivó a hacerlo, y es que tú sabes que pues se dieron las cosas y esto, como todos los pretextos que se dan entre las personas cuando alguien ofende a otro. Oye, sí, lo que pasa es que yo estaba así, yo estaba asado. Con Dios no podemos llegar y argumentar de esa manera. Delante de Dios necesitamos llegar limpios. No podemos nosotros llegar con estos argumentos que son puramente humanos delante del Dios vivo y ser justificados por ellos. Entonces, Dios nos justificó. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 143, el libro de los Salmos, capítulo 143, en el párrafo 2. La Escritura nos dice así. Dice: pero no me juzgues con dureza, pues ante ti nadie puede justificarse. Que es exactamente lo que estábamos comentando hace un instante. Delante de Dios nadie nos podemos justificar. Pero la carta de los romanos, la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, en el párrafo 24, nos dice lo siguiente: pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. O sea, la justificación que nosotros necesitamos delante de Dios no la podíamos conseguir por nosotros mismos, pero fue Dios en su misericordia y en su gracia, como lo está escribiendo Pablo a los creyentes de la ciudad de Roma. Dice: a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó. Bueno, estoy leyendo en el capítulo 8, verso 30. Dice: también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, es de Dios el asunto. De Dios proviene nuestra justificación. Y un párrafo más, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 11, la Escritura dice así: y eso eran algunos de ustedes, hablando de nuestro tiempo pasado, en donde estuvimos desviados, en donde estuvimos apartados de Dios. Dice: y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que la propuesta de Dios en su corazón era que Él nos quería limpiar de toda la maldad que había en nuestra vida, que nos había llevado a pecar? Bueno, pues aquí ya se da como un hecho consumado en Jesucristo, y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y continuamos en la carta a los Romanos, el capítulo 5, verso 1, una vez más, leemos lo siguiente: así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es de Dios nuestra justificación, y esa es una de las tantas circunstancias, de los tantos
de las tantas cosas por las que nosotros debemos de vivir agradecidos y comprometidos con el Dios vivo y verdadero. Este es parte de este recuento que Dios ha hecho en favor de nosotros, de todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Nuestro siguiente punto en este recuento es que Dios nos redimió. Ya lo veíamos en el Romanos capítulo 3, decía que es mediante la redención. Pues aquí el Salmo 130, verso 7, nos dice otras palabras con las que podemos nosotros considerar este punto. Dios nos redimió. Dice así: Israel, confía en el Señor, porque el Señor es misericordioso. Ya lo habíamos visto. En Él hay abundante redención. En Él hay abundante redención. Y eso es algo que nosotros necesitábamos. Necesitábamos ser comprados por un precio. Esa es la redención. Cuando nosotros rescatamos algo a través de un precio, eso es redención. Y dice aquí el libro de Isaías, capítulo 51, verso 11, nos dice lo siguiente: los redimidos del Señor volverán a Sión entre cantos de alegría. Sobre ellos reposará un gozo infinito. Rebosarán de gozo y alegría, y el dolor y los gemidos huirán de ellos. ¿No es una situación gloriosa la que el Señor nos está, la imagen que el Señor nos está pintando a través de su palabra? Los redimidos del Señor volverán a Sión entre cantos de alegría. Por supuesto, se puede entender que esta es una escritura dedicada al pueblo judío, pero nosotros en Cristo somos parte de ese pueblo, hemos sido injertados como parte de ese linaje de Abraham, por lo cual nosotros podemos hacer propia esta palabra. Y dice: los redimidos volverán a Sión entre cantos de alegría. Amigos, amigas, estamos en un tiempo de dificultades. Estamos en un tiempo de circunstancias muy adversas, de circunstancias muy agresivas a nivel mundial. Pero ¿se acuerdan este breve testimonio que les estamos dando del recuento de las cosas que Dios nos ha permitido tener o hacer en estos tiempos, en estos últimos 6 meses? Es increíble que en un tiempo de pandemia, que en un tiempo en donde no hay trabajo, en un tiempo donde no hay una serie de circunstancias, donde no hay libertad para circular libremente por las calles, etcétera, podamos nosotros haber realizado esas cosas. Y no es por nuestra astucia, por nuestra riqueza, porque todo lo hace Dios, porque todo lo provee el Señor para los suyos. Y también, como estamos considerando en este párrafo, en este punto de nuestro recuento, Dios nos redimió. Y vamos a ver también lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. A este respecto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Dice: gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Entonces, es de Dios el asunto, que Cristo Jesús sea nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, que es el punto del que estamos nosotros hablando. Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 7, también tenemos una palabra para instruirnos a este respecto. Dice el párrafo 7, en él, en Jesucristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Se acuerdan que decíamos que redimir es rescatar? Bueno, pues aquí lo está diciendo la carta a los Efesios. Tenemos redención por medio de su sangre.
Quiere decir que el gasto o el pago que hizo Dios para rescatar nuestra vida es un pago a través de la sangre de Cristo. Y vamos a lo que dice la carta a los Hebreos nuevamente, en el capítulo 9 ahora. Estamos hablando de que Dios nos ha redimido a través de Jesucristo. Dice Hebreos, a partir del párrafo 11, dice así: pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Y esto nos está hablando de ese precio glorioso que fue pagado para redimirnos por Cristo. Y bueno, continuamos con nuestro recuento, glorioso recuento de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Este siguiente punto nos enseña que Dios nos compró, Dios nos adquirió. ¿Se acuerdan que Dios pagó precio a través de la sangre? Dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, párrafo 18. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Y es que la vida sin Dios no tiene sentido. La vida del mundo es una vida inútil. Ciertamente hay muchas cosas que son valiosas, pero todo lo que pueda ser valioso en esta vida y en este tiempo es producto de la aplicación de la palabra de Dios. No hay nada que el ser humano haya podido hacer por sí mismo. Nosotros somos creación de Dios para disfrutar de su creación, pero también para que podamos nosotros estar conscientes de nuestra necesidad de nuestro Creador. Y bueno, en este punto podemos considerar Dios nos compró. Y entonces dice, fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres. Y es que por muy buenos que hayan sido nuestros padres y que Dios los tenga en su gloria, los que ya han fallecido, sabemos nosotros que no era la educación, no era la posición social, no era la capacitación que hayamos logrado por la ayuda de nuestros padres, por su amor, por su cuidado de nosotros. De todas maneras, sin Dios, el mundo vive de una manera falta de sentido, falta de propósito. Entonces, bueno, dice, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y nuevamente nos habla de este plan de Dios, dice, desde antes de que Dios creara el mundo. Dios nos amó desde antes que se creara el mundo y preparó esta redención para nosotros
preparó este rescate para nosotros desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos. Estos últimos tiempos, y es importante que estemos apercibidos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Sabemos por lo que dice la Escritura que solo el Padre lo tiene en su potestad saber cuándo será el fin de todos estos tiempos. Sin embargo, Jesucristo nos pone nos señala diferentes eventos, diferentes circunstancias. Una de ellas, el aumento de la maldad. Es un síntoma de que pronto está el fin de todas estas cosas. Y el aumento de la maldad, por Dios, solo basta ver noticias, sociedad, historias, en fin, el mundo está podrido, el mundo está totalmente corrompido y nosotros estamos en la oportunidad de considerar nuestra vida para poner atención y apartarnos de aquellas cosas que no son agradables al Dios vivo y verdadero. Y dice, se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Dios nos ama y por eso nos compró. Y dice Pedro también en el capítulo 2 de su primer carta, en el párrafo 9, dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados amigos, amigas, ¿de qué platicamos? ¿Qué es lo que hablamos cuando estamos en comunicación? A lo mejor ya no es presencial, a lo mejor es a través de estos medios, a través de un WhatsApp o a través de una conferencia de Zoom o a través de cualquier otro recurso de los que hay ya disponibles, muchos por cierto, de los que hay disponibles hoy en día para comunicarnos a distancia. ¿De qué hablamos? ¿Estamos discutiendo política? ¿Estamos considerando si el presidente de Estados Unidos está enfermo o no? ¿Estamos considerando las marchas o los destrozos que causan algunas personas? ¿Qué estamos considerando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos interesa oír? ¿Qué es lo que nos interesa hablar? La Escritura nos está diciendo en este párrafo para qué nos compró Dios. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que anunciemos los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, hablemos de Jesucristo. Si somos gente de Dios, hablemos de Jesucristo. No nos quedemos callados. Hablemos de Jesucristo. ¿Se acuerdan que recientemente nuestro tema fue recuerda o acuérdate de Jesucristo? Bueno, ¿de qué se trata? De que hablemos de Jesucristo. Nosotros somos esos portavoces, esos heraldos que Dios quiere usar para poder, para que la gente pueda conocerlo. Cantidad de gente está viviendo sin Dios y están viviendo muy mal. Y no lo digo solo por la pandemia, lo digo por el pecado, que ya hemos dicho es la peor pandemia que la humanidad pueda estar sufriendo. El pecado, porque el pecado nos aparta de Dios por completo. Entonces, una humanidad sin Dios es una humanidad que se pierde, es una humanidad que es vencida de lo malo. Y el propósito de Dios, ya vimos, es que Dios quiere que seamos su propiedad, quiere que seamos de Él y por eso nos compró. Y de hecho, compró a todo ser humano. No hay alguno que se haya escapado a esa transacción hecha con la sangre de Cristo. Desgraciadamente, muchos no saben
que ya fueron comprados por precio. Muchos no saben y viven como si Dios no existiera, y viven como si la palabra de Dios no tuviera ninguna razón ni ningún propósito. Continuamos nuestro recuento de bendiciones. Dios nos hace herederos suyos y coherederos con Cristo. Y este es el punto número 10 de nuestro recuento de esta tarde. Dios nos hace herederos suyos y coherederos con Cristo, y lo podemos considerar en capítulo 3 del libro de los Hechos, en el párrafo 25. La Escritura nos dice así: ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados, cuando le prometió a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y aquí a lo mejor alguien dice, bueno, pero es que nosotros no tenemos nada que ver desde el punto de vista genético con el pueblo de Israel. Pero aquí dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. México es una nación. Por tanto, México está incluido en esta oferta de Dios, en esta promesa de Dios. Y entonces dice, somos herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Y en la carta a los Romanos, Pablo lo menciona nuevamente en el capítulo 8, en el párrafo 17. La Escritura nos dice así: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dios nos hace herederos suyos y coherederos con Cristo. Pero también aquí hay un sí condicional. Y nos dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que seamos juntamente con Él glorificados. Y este de si es que sufrimos juntamente, si es que padecemos juntamente con Él, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que se refiere es que Jesucristo fue a la cruz del Calvario en rescate por nuestra vida, pero nosotros necesitamos también ir a la cruz de Cristo, y no de una manera religiosa o piadosa o etérea. Ir a la cruz de Cristo es negarnos a esos impulsos que son naturales, pero que nos apartan del Señor. Ir a la cruz por Cristo es saber que ya no vivimos nosotros, como decía el apóstol Pablo, mas Cristo vive en nosotros. Él quiere que nosotros vivamos en Él y para Él, porque nos ama y quiere que disfrutemos con Él la vida eterna delante de Él. Y ese es el siguiente punto de nuestro recuento de esta tarde, el siguiente y último punto de nuestro recuento de esta tarde. Dios nos da vida eterna. En el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, leemos lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios quiere que nosotros participemos con Él de la vida eterna. El Evangelio, según San Mateo, capítulo 19, verso 29, nos dice lo siguiente: cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. ¿Y esto qué quiere decir?
Esto quiere decir que cuando nosotros preferimos a Cristo por encima de todo lo demás, que puede ser muy querido y puede ser de mucho valor para nuestra vida, como es la familia, como son las posesiones terrenales, cuando nosotros decidimos que Jesucristo sea lo más importante, el más importante de nuestra vida, entonces dice, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Esa es una de las opciones que podemos tener. Y a mí me costaba trabajo. Cuando conocí a Cristo y oí estas cosas por primera vez, me costaba mucho trabajo porque yo tenía un verdadero cariño muy, muy profundo por mi madre. Y pensaba yo, ¿cómo voy a querer más al Señor que a mi mamá? No me imaginaba yo que eso pudiera ser posible. Lo que pasa es que no conocía yo al Señor. Lo que pasa es que no entendía yo de qué manera Dios nos ha amado. Y por esa razón es que tenía yo duda. Y seguramente quienes escuchan esto y dicen, pero ¿cómo voy a amar más a Dios que a mis hijos? Pues es que simplemente de Dios provienen tus hijos. Dios te los dio, Dios te dio la bendición de ser padre o madre. Dios te dio la oportunidad de la vida. ¿Cómo voy a querer más a Dios que a mi negocio? Pues es que Dios es el que te dio el negocio. Dios es el que te ayuda para que tu negocio surja, para que tu negocio se establezca y permanezca. Pero ¿cómo voy a querer más a Dios que a mí mismo? Bueno, Dios te formó en el vientre de tu madre. Entonces, todas esas razones son suficientes para que podamos nosotros entender que si tenemos nosotros a Cristo como el mayor y más importante de nuestra vida, entonces vendrá para nosotros la vida eterna, porque eso nos va a llevar a vivir de acuerdo a los principios que Él nos manda. Entonces, si para mí Jesucristo es el principal, entonces voy a vivir por la palabra que Cristo me enseña. Voy a vivir por la revelación que le dio a aquellos santos hombres que escribieron toda la palabra y la puedo yo considerar cada día en mi ejemplar que yo tenga de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, eso sucede cuando nosotros consideramos a Cristo como el mayor y el más importante de nuestra vida. Lo que vemos en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y que yo sé que es uno de los párrafos más conocidos a nivel incluso mundial, dice así: porque de tal manera, verso 16 del Evangelio de San Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga, ¿qué? Vida eterna. Que tenga vida eterna. Todo aquel que cree. De tal manera Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, que ideó y desarrolló todo este propósito, todo este plan, para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de poner a Cristo como el mayor, como el más importante de nuestra vida y así alcanzar la vida eterna. También más adelante, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, pero el párrafo 36, también necesitamos nosotros considerar lo que aquí se dice. Y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Es cierto, Dios es amor, pero cuando decidimos rechazar la oferta de Dios, cuando decidimos por nuestra propio razonamiento ignorar el propósito de Dios para nuestra vida, entonces hay una consecuencia, y esa consecuencia es que en vez de heredar vida eterna por tener a Jesucristo como el mayor y el más importante de nuestra vida,
dice, habrá ira de Dios sobre aquellos que no crean. Sobre aquellos, como dice aquí, dice, el que se niega a creer en el Hijo, el que se niega a creer en Cristo. ¿Y por qué Cristo y por qué no Krishna? ¿Por qué Cristo y por qué no Buda? ¿Por qué Cristo y no el Dalai Lama o cualquier otro? ¿Por qué? Pues porque simplemente el Hijo de Dios, el que dio su vida en la cruz del Calvario, es Jesucristo. Y por eso es que el que en Él cree tiene vida eterna. Vamos también más adelante en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24. Estamos ya por concluir nuestro tiempo. Dice el verso 24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y bueno, pues con esto podemos concluir con un párrafo más del Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 3. Nos dice así, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Y el punto que estábamos considerando es que Dios nos da vida eterna. Amados amigos, probablemente haya alguien que haya recibido este mensaje o que haya recibido una invitación para conectarse y quizás nunca haya escuchado un mensaje de esperanza, de vida en Cristo. Y si hay alguien que está escuchando este comentario, este mensaje, que nunca se ha comprometido con Dios, le ruego de la manera más atenta que disponga su corazón y haga conmigo esta pequeña declaración de fe. Dígale así, Señor, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra y por darme oportunidad de arrepentirme delante de ti. Te ruego me perdones, te ruego me limpies con tu sangre preciosa y limpies mi conciencia de toda maldad, Señor. Yo quiero participar de la eternidad contigo y te doy gracias porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gracias por darme tu creación y gracias por darme cada uno de todos estos beneficios que hemos escuchado en esta tarde. A ti, Jesús, te entrego mi corazón. A ti te recibo en mi vida, en mi corazón, como el Señor y el Salvador de mi vida. Y te ruego también, Padre, que me llenes con tu Espíritu Santo, que me dará la habilidad que no he tenido para apartarme de aquello que es malo, de aquello que te ofende, de aquello que no me conviene hacer, de aquello que no me conviene ni siquiera pensar. En el nombre de Jesús te doy gracias por permitirme ser parte de tu familia. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, pues le damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos hayan hecho favor de seguir este mensaje y quienes hayan decidido entregar su vida al Señor, pues nos da mucho gusto, les felicitamos, estamos a sus órdenes, estamos para servirles. Ahí en nuestra página de Facebook, en Twitter, ahí estamos, nuestra página de internet también estamos a sus órdenes. Ahí podrán escuchar más material que hemos grabado para, pues con el ánimo de ayudar en nuestro crecimiento, en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Y bueno, pues a todos nuestros queridos amigos que nos están acompañando, muchas gracias por estar con nosotros
y queremos hacer una oración, queremos pedirle al Señor que nos ayude a tener presente este recuento de bendiciones que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por estos beneficios que hemos recibido y por todos los demás que en este tiempo no fueron considerados o mencionados. Te damos muchas gracias porque al hacer este recuento de tu bendición podemos ver lo bendecidos que somos y de qué manera, de qué tan grande manera tú nos amas, que has dispuesto todo lo que era necesario para que cada uno de nosotros podamos vivir de acuerdo a tus principios y de acuerdo a tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestra vida, que está trayendo convicción de esta palabra, la está sellando en nuestro corazón en esta hora. Y te damos gracias porque cada uno de nosotros que hoy recibimos tu palabra, podemos ser esos heraldos, esos que anuncian, esos que pregonan tu palabra, tu verdad, de esos que hablan de Jesucristo en un mundo que está perdido en sus consideraciones y en sus filosofías. Te damos muchas gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Muchas gracias. De verdad les agradecemos su compañía y estaremos con ustedes, primeramente Dios, el próximo domingo a las 12 del día en nuestro tiempo con Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.